Noticias departamentales. Gobernación del Tolima implementará nuevas tecnologías para el fortalecimiento del sector textil del departamento. El proceso que además le apuesta al cuidado del medio ambiente con el apoyo del SENA Regional Tolima. Sobre este tema tenemos al director ejecutivo de Cormoda, Julio César Mendoza, y a Leandro Vera, director encargado del SENA Regional Tolima. Bueno, los empresarios de Cormoda, cerca de 20 empresarios vinculados a Cormoda, han sostenido una reunión muy importante en el día de hoy con el señor gobernador del Tolima, el doctor Ricardo Orozco, el doctor Andrés Hurtado, alcalde de Ibagué, y los funcionarios de la alcaldía de las principales y gobernación de las principales secretarías que tienen que ver con el desarrollo económico y el fortalecimiento de este sector productivo. Hemos tocado una primera fase de instalación de la mesa técnica sectorial algodón, textil, confección, diseño y moda del departamento del Tolima. La hemos dejado instalada. Hemos definido 16 iniciativas estratégicas para iniciar un trabajo de priorización y modificación en los aspectos que se consideren convenientes de esas iniciativas, que tienen que ver con capítulos como mercadeo y comercialización del sistema moda, infraestructura y productividad, innovación y moda sostenible, y formación y desarrollo del recurso humano. Estos capítulos que condensan esas 16 iniciativas estratégicas van a ser trabajados de manera cuidadosa, y se va a convocar a partir de esta reunión a las instituciones que también están interesadas en el desarrollo y fortalecimiento de este sector, como es el SENA, la Cámara de Comercio de Ibagué, las universidades, en este caso las universidades que tienen programas afines al sector textil, confección y moda. Vamos también a vincular a otros gremios que están interesados en el desarrollo de esta importante cadena. Vamos a trabajar también en el Labón Agro, que tiene mucho que ver. Entonces, de ahí, cuando ya se prioricen esas iniciativas, vamos a estar haciendo ese plan de acción, que a su vez se va a incluir dentro de los planes de desarrollo. Maquilando, lo que pasa es que los nuevos emprendimientos vienen ya trabajando en todo el tema de lo que llamamos nosotros la transformación productiva del sector. Entonces ya vienen proponiendo diseño, creatividad, innovación, y lo más importante, te vienen posicionando marca. Entonces hay nuevos emprendedores, y hay algunas empresas que antes eran solamente maquiladoras y que también empezaron a proponer moda y a desarrollar marca. Eso ha hecho que estemos transformando. También hay unas empresas también que están orientadas hacia el tema exportador, a retomar, a revivir el tema de la exportación, porque realmente está muy de capa caída. Entonces, en ese orden de ideas, pues a esas empresas también les tenemos unas iniciativas que tienen que ver con fortalecimiento, que tienen que ver con misiones tecnológicas, con misiones comerciales, ruedas de negocios. Eso está planteado también dentro de esas primeras propuestas. Primero, resaltar la importancia de la articulación institucional que se presenta en este momento con el Departamento del Tolima, la Alcaldía de Ibagué, y con esta invitación especial que nos hacen al SENA Regional Tolima, con el fin de recibir todas las percepciones que tiene el sector textil en este momento, sobre todo en el tema de la formación para el trabajo. Yo creo que es importantísimo que la formación para el trabajo que se presenta en este momento sea pertinente para lo que demanda en este momento nuestro sector, y este principal jalonador de empleo, lo cual es el sector textil en el departamento del Tolima, en el municipio de Ibagué. Una de las principales características de la reunión fue el tema de la formalización del empleo. Bueno, teníamos unas líneas de trabajo, el sector textil traía unas propuestas, y desde el SENA Tolima le estamos pidiendo por favor que se vincule
dentro de esta mesa y dentro de estos acuerdos a los que hemos llegado, la oportunidad de la formalización para nuestro sector. Yo creo que es una de las principales apuestas que ha tenido en este momento, o que tuvo en su momento, la campaña de nuestro alcalde ya posesionado, de nuestro gobernador también. Entonces, por lo tanto, le pedimos al sector textil confecciones que inicie tareas con el SENA Regional Tolima para el tema de la formalización. Eso es lo que hemos pedido, entonces vamos a iniciar la construcción de un proyecto conjunto para esta tarea. Inician clases en colegios oficiales del Tolima La Voz del Pueblo. Álvaro Vargas, integrante del gremio docente del Tolima, indicó que el calendario académico que se tiene para este año, teniendo en cuenta que a partir del 13 de enero el magisterio inicia clases, mientras los estudiantes ingresarán a recibir sus clases el 27 de enero. Frente a las expectativas que se le tienen para los estudiantes en la región respecto a matrículas, Vargas indicó que hay factores que influyen en estas restricciones. Además, dijo que el número de registros que se tiene para el departamento del Tolima y se espera de estudiantes será de 165.000. Se afectarán las clases a partir del 21 de enero, teniendo en cuenta que se llevarán a cabo nueva jornada de paro por parte de los docentes, que seguirán presentando su voz de protesta frente a inconformismos a las acciones del gobierno nacional, entre ellas los traslados de maestros. Y vamos con más noticias. Ibagué tiene el nuevo millonario, cayó gran premio seco de 200 millones de pesos de la Lotería del Tolima. Sobre este tema habla la gerente de la Lotería del Tolima, Victoria Castillo. La Lotería del Tolima es portadora de muy buenas noticias. La noche, en el primer sorteo, tuvimos más de 11.500 fracciones ganadoras. Vamos a entregar más de 300 millones de pesos, y hay una noticia muy especial, y es que nuestro gran premio seco de 200 millones de pesos cayó en la ciudad de Ibagué. Estamos muy contentos buscando el nuevo y feliz ganador con el número 7989 de la serie 52. Así que estamos invitando a todos nuestros compradores a que revisen sus billetes, a que revisen las aproximaciones al premio mayor, porque la Lotería del Tolima avanza con pie derecho para este año 2020. Este tipo de noticias incentivan a que los ibaguereños, tolimenses y colombianos jueguen la lotería. Así es, son noticias muy positivas para nuestros fieles compradores de la ciudad de Ibagué y del departamento del Tolima. Estamos muy contentos de poder entregar esta premiación y de poder contarle a todos los tolimenses que hoy la Lotería del Tolima cuenta con una reserva técnica para pago de premios muy sólida. Tenemos los recursos y es por eso que salimos a buscar a nuestros ganadores. Importante también que este número importante de fracciones ganadoras se dé a conocer al público, y también llegan muy buenas transferencias para el sector salud. Así es, tuvimos anoche más de 11.500 fracciones ganadoras. Para nosotros son noticias muy positivas, son más tolimenses y por supuesto colombianos felices que cambian su vida, que le apuestan a sus sueños y que ganan con la Lotería del Tolima, pero además también hay un trasfondo social importante, que son esas transferencias que realizamos al sector salud. Bueno, así es muy importante decirle a los tolimenses que revisen en cada sorteo, y a todos los colombianos, cuáles son los resultados completos. A veces solamente revisamos el premio mayor, pero la Lotería del Tolima tiene bastantes premios. Es un plan de premios muy generoso que se lanzó durante el año 2019, pero que vamos a potencializar para este año 2020. Nosotros tenemos una apuesta muy importante, y es poder dar a conocer todas las opciones que tienen con la Lotería del Tolima de ganar. Son muchísimas las opciones. En la noche anterior tuvimos muchísimos premios también y aproximaciones con ese número del premio mayor, que fue el 1239 de la serie 02. Y por supuesto que invitamos a todos los tolimenses a que revisen muy bien sus billetes, porque anoche más del 10% de todas las personas ganaron algo. Y bueno, desde la última cifra, dos últimas, digamos que fue un sorteo muy premiado, sobre todo por ese gran gordo de 200 millones de pesos que quedó aquí en el departamento del Tolima, específicamente en la ciudad de Ibagué. Captura a un sujeto a quien se le halló en su poder gran cantidad de dosis de estupefacientes. La veterana, en Fresno, el que la hace la paga. En atención a la estrategia integral contra la venta y consumo de estupefacientes, el Departamento de Policía de Tolima se permite informar en que personal de cuadrante realizaba patrullaje de rutina por el barrio del Estadio del municipio de Fresno. Se logra la captura en flagrancia de un sujeto de 22 años de edad. Se le halla en su poder 45.8 gramos de marihuana. El aprehendido y la sustancia fueron ya a su disposición de la Fiscalía 70 local del municipio de Fresno por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes, el cual momentos después fue dejado en libertad. La Policía Nacional
continuará realizando operativos permanentes contra el delito en todas sus respectivas modalidades, donde hacemos el llamado a la comunidad a denunciar lugares de expendio de estupefacientes que afecten a los municipios. 3 capturas por diferentes delitos reporta la policía en La Dorada. Capturado alias Huicho por delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, a quien se le halló en su poder 8 bolsas plásticas con bazuco listas para el expendio sobre la carrera tercera con calle 46, sector de La Carrilera. El capturado fue dispuesto ya y fue dejado ya a disposición de la autoridad competente. De otro lado, uniformados en La Dorada también reportan la captura de un hombre por fraude a resolución judicial o administrativa, que fue dejado a disposición de la Fiscalía de turno. De la misma forma, el cuadrante 4 de la policía en La Dorada reporta la captura de alias Carrillo, natural de Ibagué, a quien se le halló en su poder en la pretina del pantalón 8 dosis de bazuco listos para su expendio en un sector de la carrera segunda con calle séptima. El capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente por delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.